Tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Bueno, trataré de ser muy esquemático porque he anotado muchísimas cosas, como pueden comprender. Por el orden en el que me las han formulado, señor Serra, yo no he valorado negativamente la escuela pública, he hablado de educación y, por tanto, incluyo a todas. Escuela pública, privada y privada concertada. Es decir, no hay un análisis exclusivo de la escuela pública y mucho menos negativo, porque quienes defendemos la escuela pública, tenemos a nuestros hijos allí, los tenemos porque pensamos que es la mejor, no al contrario. Y, por tanto, es posible que a lo mejor en la velocidad en la que hay que trasladar tantos datos, la forma de redactar el documento y de exponerlo no haya quedado claro, pero desde luego nada más lejos de la realidad. No hemos tratado de ser ni optimistas ni pesimistas, realistas. Nosotros llevamos muchos años en los centros educativos, todos nosotros tenemos hijos e hijas escolarizados, estamos en las asociaciones de padres y madres, vivimos la realidad. No digo con esto que los demás no la vivan, solo que nosotros la vivimos y la interpretamos de una determinada manera y la trasladamos así. Claro que conocemos las escuelas innovadoras, muchas de ellas en la escuela pública, grandes escuelas con grandes profesionales y ejemplos a seguir. Nosotros no hemos trasladado en nuestra intervención una crítica al posible pacto político. No lo hemos hecho. Me pregunta si tiene que haber un pacto social paralelo. Bueno, las pruebas, y nosotros hemos participado en procesos anteriores, y alguno se ha caído por nosotros, por las familias, es así, y hay que decir las cosas como son y no pasa nada por asumirlo. Hemos dado buena muestra también de que ese recorrido tiene también sus lados cuestionables y sus limitaciones. Y participamos habitualmente en la configuración de documentos. Esos que tienen ahí son un pacto social, porque CEAPA representa 12.000 asociaciones que están en todo tipo de centros y que integran a padres y madres de todo tipo de ideologías y que votan a todo tipo de partidos. Luego, cuando eso llega a plasmarse en un documento, tengan en consideración que no solamente es un documento de una determinada ideología o de una determinada escuela, porque nosotros representamos a la escuela pública, también a la escuela privada concertada laica y a la confesional no católica. La confesional católica está en CONCAPA. O sea que somos mucho más amplios, más diversos y más plurales de lo que a veces se nos quiere ver. Entonces, ese es un pacto social, pero participamos también en muchos pactos sociales y, por tanto, entendemos que es posible, pero de aquí puede salir un pacto social. Lo que estamos diciendo no es que no pueda salir, es que aparentemente nos parece que el procedimiento es mejorable. Es más, nosotros les plantearíamos que dieran la vuelta a esto, ya no es el momento, porque ya ha habido muchos comparecientes que han pasado bajo esta dinámica y, lógicamente, todos tendrán que estar en la misma. Pero posiblemente hubiera sido mucho más interesante que, en lugar de decirnos, porque sí nos han dicho lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que venir, cómo tenemos que estructurar nuestra comparecencia, qué 3 bloques tenemos que tocar, el tiempo que tenemos, y nos han dicho cómo actuar, no somos los únicos que decimos lo que opinamos de cómo deben de comportarse o actuar los demás. Nosotros también tenemos algo a lo que sujetarnos y es lógico que tengamos algo a lo que sujetarnos, pero a lo mejor teníamos que haberle dado la vuelta. Porque las posiciones de nuestras organizaciones, de la mayoría de nuestras organizaciones, son conocidas. Y repetirlo hasta la saciedad no va a hacer nada nuevo. A lo mejor teníamos que haber hecho una batería de preguntas concretas de los partidos y nosotros haberlas respondido. Sobre lo que ustedes tenían preocupaciones, sobre lo que realmente les separa y les impide llegar a los acuerdos. Porque, como bien dicen, algunas de las cosas que hemos dicho las comparten todos, y es que es lógico. No es posible discrepar en el 100% de las cosas con todo el mundo. No es posible. Entonces, yo no he dicho que no pueda desaparecer la escuela concertada. He dicho que los titulares de la escuela concertada no se van a sentar a negociar su desaparición, que son dos cosas muy diferentes. No he dicho que no pueda desaparecer, solo que ellos no se van a sentar a firmar su desaparición, y es lógico que no lo hagan, y por tanto en eso no nos vamos a poder poner de acuerdo. ¿Cómo participan las familias? Y esto han aludido varias personas sobre ello. Bueno, es que participar no es solamente, como ocurre muchas veces en los centros educativos, esperar a ver si vamos a llegar con los fondos suficientes para que la fiesta de Navidad sea un éxito. Eso no es. De hecho, cuando hemos salido y salimos colectivamente a la calle a manifestarnos o a protestar o a, como quieran ustedes etiquetarlo, respecto de las políticas que no nos gustan, salimos conjuntamente con los docentes, que sí son nuestros aliados y la inmensa mayoría excelentes profesionales, ellos y ellas, y por cierto, padres y madres, porque hablan mucho de padres pero se olvidan de las madres y yo quiero reivindicarlas, lo que ocurre es que tenemos que poner el foco en lo que no está funcionando, porque de la inmensa mayor parte de la legislación educativa y de lo que pasa en los centros no hay que hablar porque funciona estupendamente. Pero precisamente de lo que tenemos que hablar es de lo que no está funcionando porque es lo que tenemos que cambiar.
Si eso se ve como una visión negativa, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero es la realidad, porque venir aquí y contarles lo que funciona bien y no hay que tocar, eso sí que sería perder el tiempo, bajo nuestro punto de vista, ¿no? Entonces, las familias tenemos que participar en pie de igualdad, pero de desigualdad en función de cada campo que toquemos, en función de las responsabilidades que realmente tenemos cada uno, a la hora de decir por dónde tienen que funcionar los centros educativos. Porque además no solamente es no es un derecho reconocido en el artículo 27, es una obligación, porque todos los derechos llevan obligaciones. Y nadie puede ejercer el derecho si no está dispuesto a ejercer la obligación. Por tanto, tenemos el derecho, pero también la obligación de participar. Y queremos hacerlo, pero queremos hacerlo con total franqueza, en igualdad de condiciones a la hora de sentarnos, aunque cada uno tiene que saber cuál es su papel y hasta dónde llega su papel. Esto es cierto. Señora Martín, yo me alegro, como con todos, que hayamos coincidido en muchas cosas. Ya no me voy a referir a lo de que les decimos cómo tienen que hacer su trabajo. Ya les he dicho que a nosotros también nos han dicho lo que teníamos que hacer, ¿no? Y es más, habitualmente se nos dice, a los padres y madres en mayor medida que a ninguno, ¿eh? Porque todo el mundo sabe lo que tienen que hacer los padres y las madres. Todos, ¿eh? Todo el mundo. Y cuando hay un problema en la escuela y algo no funciona, qué casualidad que al final siempre es porque los padres y madres no hemos hecho algo que debíamos haber hecho y que muchas veces no se nos deja hacer. Porque cuando les decíamos a algunos que querían que saliéramos con ellos a defender determinado tipo de reivindicaciones que pertenecen al sector del profesorado, le decíamos, vale, pero volvernos a abrir las puertas de los centros, porque a veces nos encontramos que a las familias se nos dice que nuestro papel está de la valla para afuera. Y, por tanto, si estamos de la valla para afuera, después ir juntos es muy complicado. Bueno, pues vamos a ver si estamos todos dentro, y si estamos todos dentro, a lo mejor hasta nos comprendemos, que forma parte de poder hacer las cosas conjuntamente, comprenderse inicialmente. Como normalmente no nos vemos como aliados, y esta es la realidad, todos los sectores, pues al final parece como que estamos todos ya preparados con las uñas para ver qué nos dice el otro sector y ver cómo le atacamos. Esta es una realidad en todos los centros, y no solo en la pública, en todos los centros. Y eso forma parte también de un proceso histórico y de una legislación que ha trabajado para enfrentarnos. Esto que no se nos olvide. La legislación ha trabajado para enfrentar a los sectores y ha aprovechado cualquier elemento posible, por ejemplo, el calendario escolar o la jornada escolar, para enfrentar a familias y docentes. 2 años, ojalá en estos 2 años se consiga. En 40 años ha habido consensos. Yo no diría que en 40 años no ha habido consensos. Ha habido consensos. Posiblemente en el ámbito educativo también, aunque quizás puedan ser más difíciles de encontrar, pero yo creo que ha habido consensos. A lo mejor no por unanimidad, pero sí amplios consensos. Hay leyes que se han aprobado con amplios consensos. Social y político es lo mismo, y es verdad, aquí alguien lo ha dicho, los representantes de los ciudadanos, que son ustedes, no son otra cosa que sociedad. Y CEAPA así lo reconoce, no va a decir lo contrario. Pero, evidentemente, el papel de unos y otros es diferente. Las reticencias sobre el calendario escolar, pues existen, claro que existen. ¿Deberíamos llegar a un consenso con el profesorado? Sí, pero llevamos muchísimos años intentando sentarnos con los representantes sindicales para poder acordar un calendario escolar y no hay manera. Luego, de repente, se aprueba en alguna comunidad autónoma, habiéndolo hablado con los representantes sindicales sin haber tenido en cuenta a los padres y las madres. Pero eso, al final, no es noticia, eso no es titular. Pero, desde luego, intentarlo intentamos. Conseguir, no lo conseguimos, pero lo intentamos. De hecho, iniciamos debates en muchos espacios, entre ellos los consejos escolares autonómicos. He dicho que había una obsesión enfermiza por el inglés, no por los idiomas. Los idiomas son imprescindibles hoy por hoy. Pero es verdad que parece que en determinadas autonomías solo se puede abanderar el inglés. Y, hombre, nosotros decimos que no, que el inglés es muy importante, pero también están otros idiomas. También están las lenguas cooficiales, a las que despreciamos habitualmente, y que también deberían de estar en la escuela. ¿Por qué mis hijos en Madrid no pueden estar estudiando? Es la primera vez, y creo que la única, que lo personalizaré, porque he hablado siempre en plural y hablamos en plural. ¿Pero por qué no pueden estudiar otras lenguas cooficiales? ¿Dónde está la imposibilidad de que eso ocurra? Sin embargo, le prestamos muchísima atención al inglés y el resto, que es lo nuestro, porque son lo nuestro, prescindimos de ello. Sobre el tema de la autonomía, hay mucho que hablar de la autonomía, claro que sí. Como tengo poco tiempo, seguramente les podremos responder a muchas cosas, pero les diremos que para nosotros la autonomía sin rendición de cuentas es descontrol. Y hay gente que reclama autonomía, pero no está dispuesto a rendir cuentas. Entonces, o las dos cosas van de la mano, o no hay autonomía, hay descontrol. Y en muchos terrenos educativos lo que hay es descontrol, porque no se han rendido cuentas y porque no se ha evaluado nunca muchas de las cuestiones que hemos hecho. Por tanto, en el terreno de la evaluación hay que avanzar.
Con respecto al presupuesto sobre el PIB, si es difícil calcularlo sobre el PIB, el presupuesto, prueben a calcularlo sobre el coste de la escuela, del puesto escolar, porque en la escuela pública no hay dos puestos iguales. Y no tiene el mismo coste un puesto escolar que está en el barrio de Salamanca al puesto escolar que está en un centro rural agrupado con 7 alumnos y determinados profesores. No es lo mismo el puesto escolar de un aula que tiene un gran porcentaje de alumnado de necesidades educativas especiales que un aula que no tiene ninguno. Entonces, no nos hagamos trampas, porque el presupuesto se puede medir de forma global, pero no individualizada. Pero si quieren hacerlo, inténtenlo. Nosotros nos vamos a oponer. Del MIR educativo es evidente, ustedes lo han propuesto, pero en las legislaturas anteriores lo propusieron tanto Partido Popular como Partido Socialista. O sea que, si todos hablan de ello, vamos a por ello. Nosotros estamos de acuerdo en ir a un modelo similar. Tampoco nos obsesionemos por hacer un copy-pega, similar al MIR educativo. Con respecto a la señora Alonso, sí, este formato, ya lo he dicho, no nos gusta. La dirección unipersonal y el peso de la comunidad educativa. Pues, hombre, es que si vivimos en democracia y gestionamos la escuela entre todos y por todos, será mejor que si lo gestiona uno bajo sus ideas, porque puede acertar o puede errar. Habitualmente, cuando uno va solo contra todos los demás, normalmente es el equivocado, Si no, el chiste aquel del que iba por la autopista en contra y decía todos vienen y todos están locos. Oiga, piense usted si no es usted el que va al revés. Límites sobre autonomía en los centros hay que ponerla, por lo que decía antes, el tema de la rendición de cuentas a la ciudadanía. Los centros públicos son nuestros, son de los ciudadanos y de las ciudadanas. Por tanto, ¿a quién le tiene que rendir cuentas un centro público? A la ciudadanía, no solo al inspector, que también es representante de los ciudadanos, no solo a la Administración, que se supone gestiona el centro en nombre de los ciudadanos, sino a los propios ciudadanos, a los que estamos allí día a día. Planes para una educación de calidad, sí, pero pilares sobre una educación de calidad, sí, están en nuestros documentos. No puedo ponerme ahora a desgranar todos los pilares de una educación de calidad tal y como la entendemos, porque, bueno, la presidenta no solamente me mandaría a callar, sino que me diría que estamos locos si hacemos una comparecencia entera dentro de la comparecencia. Itinerarios tempranos estamos en desacuerdo, porque ya se lo dijimos así también a quienes propugnaban en su momento la Ley de Economía Sostenible, que los incorporaba. Se lo decíamos a los representantes del Ministerio entonces, y porque estamos en contra de la medida, la proponga quien la proponga. Centros que se segregan por sexos, ya lo hemos dicho, que no debe de haber este tipo de centros, pero no porque reciban o no reciban dinero. Sí, aquí la cuestión no es que reciban o no reciban dinero, la cuestión es si es constitucional o no trabajar desde una óptica en la que separamos y excluimos. Si eso no es inconstitucional, entonces el otro debate igual pierde valor. Pero ese es el meollo de la cuestión. En una sociedad en la que vamos todos juntos y tenemos todos que convivir, separar para tener diferentes tratos porque somos... Bueno, pues ese es el debate. Salgamos de ese debate y a partir de ahí, si eso es posible, bien, y si no es posible, nosotros pensamos que no. Pero es legítimo que piense alguien lo contrario. Señor Cruz, nosotros no nos hemos puesto la venda antes de la herida. Es decir, la capacidad para venir la ponía como ejemplo de que cuando ustedes hablan a veces de cosas que son diferentes, resulta que están hablando de lo mismo. No estaba reclamando la legitimidad para venir de CEAPA, que obviamente la tiene sobradamente, como todos los que vengan a comparecer entendemos que la tendrán. Y repito, no somos pesimistas, al menos nuestra visión no intenta ser pesimista, pero sí realista. Establecer un acuerdo y empezar a dialogar, estamos por ello, pero CEAPA no empieza a dialogar ahora. CEAPA lleva casi 40 años dialogando con todos ustedes, hemos tenido múltiples reuniones, con unos partidos más que con otros, con algunos representantes que no es el día. Hemos recibido ofrecimientos de dialogar y han pasado los años y nunca nos hemos visto. Pero en cualquier caso estamos abiertos. Y claro, podemos profundizar y habrá tiempo para profundizar. Esta es una comparecencia, si quieren, inicial, mírenlo así. No he dicho que no necesiten un informe, sino que existen ya informes y que pueden ir a ellos. Por supuesto, y he dicho, hagan ustedes el informe y lo leeremos con interés. ¿Cómo no? Hemos venido a aportar para que se haga, por tanto, lo leeremos con interés. Y les diremos sinceramente lo que opinamos de ese informe, porque creo que además querrán escucharlo, no solo nuestro, sino de todos los que puedan decírselo. Y claro que necesitamos un diagnóstico. En el diagnóstico, claro que tiene que haber carga valorativa. ¿Cómo no va a haber carga valorativa en un diagnóstico? Donde no hay carga valorativa es una cifra fría, pero en un diagnóstico siempre la habrá. Puede compartirse o no, pero la habrá. Al menos pensamos nosotros que sí. Afirmaciones genéricas, por supuesto que las hay.
Yo se lo compro, digámoslo así. Hay afirmaciones genéricas, otras son más concretas. Pero creo que, además, aquí, en alguna de las comparecencias, se apelaba a la ambigüedad. Y, sinceramente, creo, por parte de ustedes, no de los comparecientes, y yo, sinceramente, creo que, en parte, no será posible llegar a un pacto si ciertas cosas no son ambiguas. El artículo 27 es una mezcla que lleva a la ambigüedad. Tenemos una cosa y la contraria. Y, por tanto, cuando tenemos una cosa y la contraria, pues tenemos todo. Y como tenemos todo, a lo mejor es que no tenemos nada, ¿no? Es algo ambiguo. Claro que criticamos la memorización, porque es un modelo antiguo y sí que está presente en las escuelas, y mucho, y cada vez más. Y hemos cambiado la evaluación continua por una sucesión continua de exámenes. Hay niños que tienen todas las semanas 3 y 4 exámenes, porque alguien ha entendido ahora que evaluar es estar haciendo exámenes todo el día. Una lección, memorizar a los ejercicios, examen el martes. Otra lección, examen el jueves. Otra lección, examen el lunes que viene. Y así, Es decir, esta es la realidad de las aulas ahora, en todo tipo de centros. Está clara la importancia de los padres y de las madres, por supuesto, nosotros no la vamos a negar. Hacemos competencias o consideraciones sobre la competencia de los docentes. Oigan, es que a los docentes les entregamos lo mejor que tenemos en casa, a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y no tienen ellos el derecho exclusivo a la educación. El papel de primeros educadores es nuestro. Luego, si el papel de primeros educadores es nuestro y entregamos a nuestros hijos diariamente a la escuela para que nos ayuden en parte de esa educación, claro que tenemos derecho a hacer consideraciones sobre lo que está pasando allí. Faltaría más. Otra cosa es que se compartan y otra cosa es que se hagan con respeto, que nosotros pedimos que se hagan con absoluto respeto, porque el respeto es fundamental, que es una de las cosas que seguramente como sociedad hemos perdido bastante, el respeto. Pero consideraciones, claro que tenemos que hacer. ¿Cómo no lo vamos a hacer si es la educación de nuestros hijos y nuestras hijas? Voy muy rápido e intentaré terminar ya, Presidenta, porque sé que está siendo flexible. Critica a los sesenios. Lo que hemos dicho es que no puede ser que determinadas cuestiones de la formación estén ligadas solo a acumular sesenios. Eso es lo que hemos dicho. Y es que está pasando en algunas comunidades autónomas. Está pasando y, además, está claramente orientada a que se consigan solamente con 2 o 3 tipos de modelos de formación. Uno de ellos, cursos de religión, cursos de idiomas, especialmente de inglés, y 3 o 4 cosas más. Y ya está. Pero la formación que demanda el profesorado hoy en día, la que está demandando a gritos, no está en los centros de formación en general. No está. Seguramente aquí han pasado representantes de profesorados y han dicho lo mismo. Quienes más quieren hablar de la formación del profesorado son precisamente los profesores. Y están de acuerdo con esto, porque nosotros estamos en los consejos escolares autonómicos, en el del Estado, y compartimos este análisis. Con todos no, obviamente, pero lo compartimos. El sistema de evaluación del profesorado, lo hemos dicho, tiene que ser justo, tiene que ser coherente y tiene que estar orientado hacia dotarles de los datos que les permitan mejorar en su profesión, no para sancionarles ni expulsarles. Si alguien tiene necesidad de una amplia formación para reciclarse por la razón que sea, busquemos mecanismos para que salga temporalmente del aula, tenga esa formación intensiva y vuelva con todas las garantías. Si es que lo necesitan y lo piden. Es más, cuando algún representante sindical está pidiendo años sabáticos de formación, está pidiendo esto, básicamente. O no, o está pidiendo otra cosa. Nosotros pensamos que está pidiendo esto, ¿no? Y para terminar, la señora Moneo, no se sorprenda por coincidir. Ya le he dicho que en las 12.000 asociaciones hay personas que votan todo tipo de partidos. Y a nosotros nos gustaría coincidir más con todo el mundo. Lo que es quizás sorprendente es que alguien se sorprenda por coincidir. Pero bueno, la optatividad es evidente que no puede ir ligada solo a los recursos, pero en los centros educativos los alumnos piden hacer optativas que no pueden hacer porque su centro no tiene los recursos para hacerlas. Y se tienen que marchar del centro a otros muy lejanos, en otras zonas, si quieren mantener la optatividad. Y si no, renuncian a lo que necesitan porque allí no está. Y pongo un ejemplo. No tener dibujo técnico cuando quieres hacer una ingeniería. Y esto pasa en muchos institutos. No tienes esa optativa en el bachillerato y te tienes que cambiar de instituto. Hablando el inglés del alumnado, mejor, faltaría más que con un programa o programas bilingües en las comunidades autónomas no tuvieran mejor nivel de conversación. Entonces ya, pero alertamos de lo que dice mucha gente. ¿A cambio de qué? Porque estamos hablando mejor el inglés, pero estamos perdiendo competencia científica y tenemos verdaderos problemas en esos programas. Así que los padres no es que luchemos contra el bilingüismo o el plurilingüismo, que es a donde tenemos que ir, no solo al bilingüismo, pero el plurilingüismo sin dejarnos por el camino cosas que sean fundamentales.
sin dejarnos cosas fundamentales. Y en algunas comunidades autónomas sí nos estamos dejando cosas fundamentales, especialmente en el terreno de la competencia científica. Y cuando le dicen que convenzan a los padres de que los deberes son necesarios, nosotros solo les podemos decir que existe multitud de estudios internacionales que demuestran que los deberes, al menos en las primeras edades, no solamente no aportan nada, sino que van en línea contraria. Los hay. Pero claro, seguro que estudios hay de todo tipo que digan una cosa y la contraria, pero los hay. Lo que nosotros les decimos es los sistemas educativos más avanzados de nuestro alrededor y los centros que están obteniendo mejores resultados en este país ya hace tiempo que abandonaron los deberes escolares tal y como otros los mantienen, para casa. No decimos que no haya tareas, solo que las tareas, para la igualdad de oportunidades del alumnado, tienen que quedar resueltas, aquellas que son básicas y fundamentales, en la escuela, con el profesional, no con un profesional amateur, que somos los padres y madres a los que se nos obliga a hacer de docentes en casa sin tener por qué serlo. Entonces, quede resuelto en la escuela y puede quedar resuelto en la escuela. Y no es cuestionar al docente. No es cuestionar al docente, es decirle que está extralimitándose en sus competencias. Cuando está diciendo que nosotros no podemos tener vacaciones, no podemos gestionar nuestras tardes, no podemos gestionar nuestros fines de semana, entra en un terreno que cuestiona nuestra autoridad en la casa. Es decir, ¿es un choque de competencias? Sí, pero es que la casa es nuestra competencia. Y entonces en el choque es nuestro choque. Y esto lo tienen que entender. Y eso no significa cuestionar al docente, porque si el docente se sentara con las familias, el sistema educativo igualmente se sentara con las familias para pactar lo que hay que hacer durante todo el año, esos compromisos familia y escuela que también les hemos dado la vuelta para que sean lo que en principio no iban a ser, si esos compromisos estuvieran, es muy probable que este choque no existiera. Pero no estamos haciendo las cosas bien. Y ya termino. Somos aliados. El artículo 27 es un consenso curioso, pero el consenso debería de venir también por la lectura compartida de ese artículo, que es donde está el problema. No hay una lectura compartida. No tenemos miedo a la libertad, faltaría más, pero la libertad sin responsabilidad social del Estado es libertinaje. Y, por tanto, no confundamos libertad con libertinaje. Y los procesos, el criterio de elección de padres, por supuesto, pero la cercanía. Es que los padres y madres no tendríamos que estar pensando, a ver, ¿dónde está el centro bueno? Vaya a ser que lo metamos en el malo. No, es que todos tendrían que ser óptimos. Y si todos fueran óptimos, no tendríamos que estar preocupados de pensar en a cuál lo llevamos, sino al más cercano. Yo no voy a entrar en qué red, fíjese, no voy a entrar ya en qué red. Le digo, el más cercano. ¿Por qué? Porque es el óptimo. Punto. No tengo que calentarme la cabeza. Eso es lo que los padres y madres queremos, no queremos otra cosa. Y es verdad, seguramente se duplicó la inversión sin resultados, también en carreteras, y así estamos. Pero no se trata solo de invertir más, que es también, se trata de invertir mejor, eso lo compartimos. Pero invirtiendo menos no vamos por buen camino. De eso sí está demostrado, en todos los terrenos. Y lo último, evaluación y transparencia, desde luego. Los padres y madres también nos prestamos a ser evaluados. Háganlo, evalúen nuestra función. En la escuela y fuera de la escuela. Háganlo, no hay ningún problema. Pero no con un test, con preguntas ya casi direccionadas hacia la respuesta que queremos, porque eso también se nos ha dado a nosotros para evaluar a los docentes y nos negamos a ese tipo de evaluación del docente, porque lo que no queremos es machacar a aquellos a los que están con nuestros hijos y nuestras hijas todos los días. Son aliados. O sea, que no nos hagan evaluarles también desde una óptica perversa que solo busca trasladar una visión determinada de lo que está pasando en las aulas. En las aulas pasa mucho y muy bueno, pero lo que tenemos que corregir es lo que no está funcionando bien. En fin, muchas gracias, de verdad, presidenta. Muchas gracias, señor Pazos. Muchísimas gracias por la documentación.